Cada vez vienen los condominios un poco más complejos. Ese aliado experto que nos puede sugerir y que nos puede dar pues la mejor manera de llevar a cabo esas decisiones. Y la única manera de darle una correcta atención al inversionista, no solo en lo físico, es también darle prioridad a lo jurídico. Se trata de permanencia. Qué padre que dices lo comercial y así, sí, para el desarrollo actual. Pero si tú no miras hacia futuro, o sea, la parte comercial ya no va a funcionar luego porque tienes en el pasado un back que no funcionó. ¿Qué implica ser parte de un condominio? Porque no es nada más cumplir el reglamento y ya están. Cumplir el reglamento y ya están. Bienvenidos a Nido Inmobiliario, este es su podcast. Hoy traemos un episodio muy interesante. Invitamos, obviamente de nuevo porque es muy importante para nosotros toda la información que tiene, a la licenciada Alejandra Correa. Ella es la abogada de la Notaría 43, con un tema muy interesante. Esto es lo que todo desarrollador debería saber para tener un buen régimen de condominio. Bienvenida, Ale, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika, encantada de estar nuevamente con ustedes, lista para todas las preguntas que tengas para mí del tema del régimen en condominio. Ale, la audiencia nos mandó una pregunta muy interesante, ¿no? Quieren saber si el régimen de condominio es algo de moda, es algo nuevo en la ciudad, o sea, lo están empezando a escuchar cada vez más, ¿no? Entonces, claro, pues para responder, platícanos un poquito de entrada qué es y pues bueno, un poquito saber la evolución en la ciudad de esto. Pues de entrada yo te diría que el régimen en condominio no es lo que está de moda, Mérida es lo que está de moda un poco, y obviamente al estar media de moda pues están construyendo cada vez más tipos de desarrollos y de complejos inmobiliarios, y el régimen en condominio es el método jurídico exacto para poder llevar a cabo estos diferentes tipos de complejos. Muchos de estos son con usos mixtos y el régimen en condominio es el mecanismo correcto para poderlos implementar, o por ejemplo si son torres de departamentos o privadas de lotes, es la manera correcta de hacerlo. En cuestión a la evolución, pues yo sí te puedo contar una anécdota curiosa de cuando yo entré a trabajar en la notaría hace muchos años, en 2007, sí te diría que hacíamos 1 o 2 al año, se puede decir. Obviamente no el régimen que estamos acostumbrados a ver ahorita, porque ni las mismas dependencias que participan en el régimen lo tenían tan claro como se tiene ahorita, pero actualmente yo sí te diría que al mes llevamos a cabo tal vez 1 semanal, tal vez como 4 mensuales, y obviamente estamos hablando de que nosotros somos una de las muchas más notarías en Yucatán, ¿no? Entonces, sí, la evolución ha sido a pasos agigantados, y con la misma evolución, las dependencias se han tenido que actualizar, las notarías, los abogados nos hemos tenido que actualizar, en este sentido, para poderle dar una mejor asesoría a los desarrolladores, ya que cada vez vienen los condominios un poco más complejos, cada vez vienen con una mayor exigencia en cuanto a las regulaciones, en cuanto a los reglamentos, qué se puede hacer, que no se nos vaya a pasar algo, no se nos vaya a pasar regular algo que luego pueda ser un problema a la hora de administrar el régimen y ese tipo de cosas. Recordando tu objetivo de que nos contaste en el episodio anterior, que es obviamente buscar la manera de que siempre esté tan bien hecho que evitar cualquier controversia, ¿no? Y estoy segura, creo que hablas de, bueno, contando las demás notarías también cuánto se hacen, pero creo yo, me atrevo a decir que pues son de las notarías que tienen muy claro el cómo hacerlo y que lo han hecho muy bien. Entonces, bueno, yo creo que por eso les busca mucho la gente, ¿no? Sí, o sea, está a veces un poquito difícil de explicar que el régimen en condominio en realidad lo que es una copropiedad, un tipo de copropiedad en donde un condominio es dueño exclusivo de lo que es su área privativa o su unidad de propiedad exclusiva, pero a la vez es copropietario de las áreas comunes que conforman ese condominio del cual es parte, ¿no? Entonces, nos gusta, o la ley de esta manera lo define como un tipo de copropiedad. Entonces, decirle al cliente que lo tuyo es tuyo, pero las áreas comunes son compartidas entre todos y por lo tanto hay una cuota de participación o un proindiviso en donde es el porcentaje del 100% en cuanto al área privativa o la unidad de propiedad exclusiva de lo que le corresponde. Por ejemplo, explicarles que del impuesto predial de cada inmueble que se encuentre dentro de un régimen en condominio les va a tocar pagar los metros de su propiedad única, pero también les va a tocar pagar la parte proporcional de lo que ocupa su proindiviso de las áreas comunes. Entonces, ese tipo de explicaciones al cliente para entender qué implica ser parte de un condominio, porque no es nada más cumplir el reglamento
reglamento y ya está, ¿no? Sino que también jurídicamente implica varias cosas. O sea, querer hacer una modificación en tu propiedad, en tu inmueble, que el hecho de tener que celebrar una asamblea, el hecho de tener que contar con votos, un cierto número de votos para poder pasar alguna resolución, es muy padre, pero a la vez hay muchas cosas que contemplar a la hora de hacerlo, ¿no? Así es, una vez regulado y el cliente que va obviamente a escriturar, pues tiene a la mano ese reglamento, ese régimen, puede leer y entender, bueno, ok, yo soy parte de eso y estoy de acuerdo y lo importante es que se haya hecho bien para que los que lo vayan a vivir, pues obviamente digan, bueno, está bien como se hizo, creo que estoy de acuerdo, está justo, digamos. Totalmente. ¿No? Estén las reglas sobre la mesa, es lo importante. Y en este proceso, ¿quiénes tienen que participar para la creación del régimen de condominio? Bueno, en la parte jurídica participan, vamos a hablar de Mérida para no irnos a los municipios de Yucatán. Específicamente hablando de Mérida, participan 2 dependencias previas a la escritura o previas a la constitución del régimen, que son Desarrollo Urbano y Catastro en este momento. De ahí, una vez que se obtienen los documentos necesarios en cada una de las dependencias, es cuando se llega a notaría. Notaría redacta la escritura ya con las chepinas de catastrales, con los planos aprobados, con los oficios, se hace la firma y posteriormente entramos a registro público, que sería como la tercera dependencia que participa. Obviamente, previo a toda esa tramitología, participa el desarrollador con sus arquitectos, pues formulando la mejor idea o la mejor perspectiva para lo que está pensando el desarrollador, poderlo llevar a la vida, al mundo real, respetando definitivamente los reglamentos en cuestión de construcción, de vivienda, lo permitido a la hora de los metros cuadrados, las áreas verdes, las áreas comunes, ese tipo de cosas. Pero en cuestión de las dependencias, yo te diría que son esas 4 con las que se participa principalmente. Y trabajando mucho, digo, pues aquí nos ha tocado participar juntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, participando en conjunto, entendiendo, pues, con base en su experiencia, pues, de ustedes como notaría, de todo el back que trae, ¿no? Bueno, ok, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto se pone, esto no se pone, esto a decisión tuya, pero te sugiero, siempre encontramos en ustedes como ese aliado experto que nos puede sugerir y que nos puede dar, pues, la mejor manera de, pues, llevar a cabo esas decisiones, ¿no? Entonces, pues... No, mucho de eso de lo que platicas, la verdad es que viene de ustedes, o sea, ustedes como desarrolladores, en específico Nidar es un desarrollador muy cuidadoso y antes de entrar al primer paso, siento que consulta con sus asesores, me imagino con los ingenieros también, pero en específico con el asesor jurídico. Correcto. Mira, esto quiero hacer, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y no todos son así. Nos toca muchos desarrolladores que cuando llegan con nosotros ya pasaron por las primeras etapas sin siquiera asesorarse o con una asesoría de algún tramitador o alguien que tal vez no tiene el conocimiento jurídico. Cuando llegan con nosotros ya están entrampados o ya salieron los permisos de cierta forma que no reflejan lo que ellos tenían contemplados, lo que ellos tenían en mente, lo que ellos tenían contemplado en su proyecto. Y cuando ya llegan con nosotros y les dices, mira, sí se puede como tú quieres, nada más que es volver a empezar, obviamente se van para atrás. Así que mucho del tema de lo de la asesoría que tú dices, yo creo que va de la mano de que ustedes sí, antes de dar un pasito para adelante, verifican que lo que estén pensando se puede hacer, cuál es la mejor manera de hacerlo, cómo se debe hacer y pues obviamente aunque tardes más y a veces aunque te cueste más en tiempo, tanto tiempo de proceso, tiempo jurídico como en dinero, pues saben que es la mejor manera y que es lo que en realidad es su visión y es la manera de llegar a eso. Totalmente. Es correcto, digo, obviamente... Pues me consta lo que estás diciendo y si es una realidad, o sea, sí buscamos siempre buscamos a los aliados que sean expertos en su tema y trabajamos muy en conjunto. Sí. O sea, sabemos que como desarrolladores no vamos solos, tenemos que buscar a esas personas que en cada área son expertise hasta que llegamos con la parte ya final con ustedes, que también traen su expertise. Entonces creo que a veces armamos un equipo padrísimo, entonces me encanta. La verdad, sí. Así. La verdad, sí. Seremos es el gran reflejo de esto. Era un esfuerzo que tenía que hacer en conjunto para que pudiera salir como fue planteado desde un inicio, ¿no? O sea... Que no les platiqué, estamos aquí, así que la belleza de Seremos lo estamos viviendo ya. Hablando de los tiempos, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de constitución de un condominio? Pues mira, la verdad es que ahí sí... No hay tiempos exactos porque cada condominio, dependiendo de su complejidad, va a tomarse el tiempo que se necesite. Obviamente hay condominios muy chiquitos, desde 2
3 depas, cosas pequeñitas, a un condominio muy grande, como por ejemplo puede ser Seremos, que los tiempos van a ser totalmente distintos entre uno y otro. Pero regresando un poquito a la respuesta en donde te comentaba cuáles son las dependencias o los pasos por los que se tienen que pasar para llegar a constituir un régimen en condominio, yo te diría que el proceso más tardado definitivamente se lo lleva el paso 1, que es desarrollo urbano, porque es en donde más te piden documentación, trámites, tienes que sacar la licencia de construcción, tienes que sacar la autorización de proyecto muchas veces, el dictamen, y obviamente para sacar cada uno de esos permisos, pues también te piden otros requisitos, ¿no? Que van detrás, los planos, las revisiones, etcétera. Una vez que terminamos con desarrollo urbano y pasamos a catastro, yo te diría que ahí es relativamente rápido. Podemos tardar cuando el tramitador y el desarrollador están muy pendientes y están muy presentes en el seguimiento de su trámite, claro. Como mes y medio de que nos den un oficio. En notaría dependemos obviamente del tamaño de régimen, porque a nosotros es a quien nos toca pues la descripción de los inmuebles, el armado del proyecto, etcétera, muchas veces hasta la redacción de estatutos. Pero bueno, vamos a suponer que dos semanas, un promedio, 2-3 semanas. Obviamente, si en esta constitución de régimen hablamos que también hay una participación de banco, pues la revisión del banco la tenemos que tomar en cuenta también. Y la parte de inscripción en registro público, lo mismo que platicábamos, ¿no? De 30 días hábiles aproximadamente, 30-45 días hábiles para terminar. En desarrollo urbano he tenido condominios que tardan únicamente 6 meses en sacar papeles y he tenido condominios que tardan 2 años. Esto sí va a depender mucho del tramitador, de que el desarrollador responda en tiempo, informa las modificaciones o los requisitos que nos pida desarrollo urbano. También a veces nos puede tocar, por ejemplo, un cambio de administración que atrase el proceso por la simple lógica de cambio de personal. Claro, unos están yendo, otros están llegando, se están adaptando. Igual a veces cuando nos toca cambio de año, el cambio de año igual a veces afecta en los atrasos. Sobre todo, por ejemplo, los oficios que emite catastro vencen año con año. Entonces, si te emitieron un oficio en diciembre del 2024 y obviamente no lograste convertirlo en escritura pública en el mismo año, pues obviamente vas a tener que regresar a revalidarlo y pues ahí tienes de repente ciertos atrasos, ¿no? Claro. Como hablábamos, en el régimen en condominio participa demasiada gente, demasiada dependencia, demasiados expertos, tanto el que elabora el plano como el que lo revisa, como el que da el check, que es un esfuerzo conjunto. Entonces, tiempo promedio puede ser 1 año de que empecemos el proceso, obviamente llevados de la mano de las personas adecuadas. Así es, por eso si nos están escuchando los desarrolladores es importante que tomen nota y si lleva régimen de condominio, pues ponerse las pilas. Buscar porque ayuda. Es un proceso tardado. Claro, ¿no? Totalmente. Ale, por ejemplo, vamos a suponer que estoy buscando un desarrollo y está bajo un régimen de condominio. Yo como inversionista, a lo mejor, ¿qué debo revisar o qué me debe importar? Pues lo que yo siempre le digo a los clientes, Erika, es que chequen en dónde están comprando, ¿no? Antes de dar un apartado o decir que sí, dar un anticipo, firmar lo que sea, preguntar cuáles son las reglas que tiene ese condominio, revisarlas, ver si estoy dispuesta a cumplirlas, ver si me funciona el tipo de administración que lleve ese condominio, preguntar acerca de las cuotas de mantenimiento también, claro, si son unas cuotas con las que yo estoy cómoda, revisar las amenidades que tiene, si tal vez son unas amenidades que a mí me funcionan, si las voy a utilizar, si no las voy a utilizar, si es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, muchas veces solamente vemos el inmueble como tal y no preguntamos de todo este tema de reglas o de cuotas que al final, pues tienes que estar de acuerdo para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, claro, si mi idea como inversionista es, pues no lo sé, tener ese inmueble bajo un esquema de rentas a corto plazo como puede ser Airbnb o Booking, preguntar si eso se permite en ese condominio, revisar cuáles son las reglas al respecto, o si estoy buscándolo para vivir, por ejemplo, pero yo vivo con mascotas, revisar si en ese inmueble bajo las reglas, ¿no?, las puedo tener, si están reguladas, si no, cuáles son las regulaciones en cuanto al ruido, por ejemplo. Ese tipo de preguntas son las que yo haría, más allá de que el inmueble físicamente me guste, ¿no? Claro. Del tema legal, obviamente revisaría también que quien me venda sea el propietario correcto, lo que ya hablábamos, que se encuentre libre de gravamen, que no tenga ningún tipo de adeudo, pero sí me enfocaría mucho en específico en las reglas que se encuentran dentro del régimen en condominio, que yo creo que es la parte, pues tal vez a veces que se puede convertir
convertir en la más delicada cuando se forma parte de un régimen en condominio. Y a ¿no? veces se omite, ¿no? Se asumen que, pues tengo perrito y lo voy a poder meter, ¿no? Claro. Pero oye, mejor revisa tu régimen. Oye, lo quiero como Airbnb, como bien dijiste, y no lo pregunté y lo compré y no lo permiten. Entonces creo que además de preguntarlo, también pues probablemente te pueden decir, una situación te puede decir, sí, sí se permite, pero legalmente que está puesto. Entonces, pásame tus estatutos, pásame tu reglamento, lo quiero revisar, lo quiero checar para ver si es algo que realmente coincide, ¿no? Entonces, con lo que estás buscando. Es muy correcto y muy interesante lo que estás comentando. La verdad, sí. Y de hecho, sí me gusta que, por ejemplo, en Ceremos, que llevamos muchos años puliendo las reglas para la administración y para el correcto funcionamiento, a mí me gusta el desarrollador que se enfoque en eso, porque hay muchos otros que físicamente el inmueble puede estar precioso, pero no le dieron tanta atención a la parte de la reglamentación, y cuando ya pasamos al proceso de escrituración y ya quienes lo habitan, exacto, ya son los nuevos condóminos. A veces, si no hay reglas, es un poco difícil querer establecerlas, ¿no? Ya ponerlos de acuerdo siempre es muy complicado. El desarrollador, a mi gusto, siempre debe establecer unas reglas previas, y ya, si más adelante a los condóminos no le funcionan, están en todo su derecho de cambiarlas, ¿verdad? Pero siempre el condominio debe funcionar de entrada o de inicio con unas reglas ya preestablecidas. En este caso, pues quien las va a preestablecer claramente va a tener que ser el desarrollador, porque va a ser el propietario de todos los inmuebles que conforman el régimen en condominio en ese momento, pero siempre ya establecerlas. Yo soy partidaria de creer que siempre es mejor ya tenerlo en papel o ya tenerlo establecido, y si luego por alguna razón, alguna cosa no la quieren cumplir, mínimo en la práctica no quererla llevar a cabo, tal vez, por ejemplo, si pusieron algún tipo de sanciones o lo que sea, que luego al final no las quieren llevar a cabo, pero mínimo ya lo tienen establecido, ¿no? O sea, se pusieron de acuerdo, ¿saben qué? Nos ponemos de acuerdo, no lo queremos hacer, eso es una cosa. No, y al revés, no tenerlas, pasa algún incidente no contemplado y luego Sí, cómo se puede reprimir, ¿no? No habían reglas, no habían sanciones premeditadas, no había nada y ups. Así es correcto. Ale, entonces, ¿sí es posible para los condominios modificar el reglamento, los estatutos? Sí, claro. Todos los estatutos contemplan la manera en la que se van a llevar a cabo las asambleas y el porcentaje de votos que se necesitan para pasar pues las resoluciones que se quieran tomar, ¿no? Entonces, en los estatutos ya está preestablecido qué se tiene que hacer para modificar lo ya establecido. Pueden modificar o cambiar al administrador, pueden cambiar la cuota de mantenimiento que ya se encuentra establecida también. Por ejemplo, en algún régimen en donde tengan, por decir un ejemplo, una caseta de vigilante y tengan a un vigilante 24 horas y luego decidan que siempre solamente lo necesitan tener 12, por decirlo de alguna manera, hacen ese tipo de ajustes en asamblea, tomando las decisiones de acuerdo al porcentaje de votos que se necesitan y al quórum que se necesita, obviamente, en cada una de las asambleas para poder hacer esos cambios. Definitivamente pueden cambiar los estatutos, pueden establecer nuevos reglamentos que se les olvidó, por ejemplo, regular, no lo sé, algo referente a la piscina, ponerle reglas a la piscina. Se puede crear un reglamento interior de horarios, de forma en la que tienen que estar vestidas las personas para la piscina, de qué tipo de alimentos se pueden meter a la piscina, ese tipo de cosas, que tal vez el desarrollador no puso ese reglamento cuando preestableció los estatutos o los reglamentos, ¿no? Entonces todo eso se puede ir modificando conforme los condóminos quieran. Perfecto. Y digo, y un ejemplo que yo tengo, ¿no? Desarrollos que ya entregamos, ahorita ya se ve oigan, queremos invertir en esto, invirtieron en paneles, van a hacer una renovación y actualización. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque ya tiene vida propia después, ¿no? Exactamente. Obviamente en conjunto y de acuerdo, los condóminos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces sí es muy interesante. Sí. Ale, desde tu experiencia y ya para finalizar y platicarles a los desarrolladores, ¿qué deberían hacer para llevar a cabo un buen proceso sin contratiempos y que todo salga de la mejor manera posible? Yo creo que lo que les diría a los desarrolladores es no dejar el tema jurídico para lo último. Okay. Muchas veces el desarrollador se enfoca mucho en la parte comercial y en la parte de la construcción. Obviamente es ver ya el edificio levantado, es la parte de que va a vender también, pero dejar a un lado el tema jurídico o no tener un departamento interno en su desarrolladora que se enfoque en el tema jurídico, que le dé seguimiento a la parte de la tramitología, a la parte de lo que estábamos diciendo de la elaboración de los estatutos, de los reglamentos,
esto allá es en donde yo les diría que no lo dejen. Así como se le da importancia a todo lo que estamos hablando, la parte de la tramitología y la parte legal es importantísima. Al final es la que va a culminar el proceso entre vendedor y comprador. Es cuando el comprador ya va a ser propietario del inmueble que adquirió el inversionista, y la única manera de darle una correcta atención al inversionista, no solo en lo físico, es también darle prioridad a lo jurídico. Siento que ahí es en donde mucho desarrollador a veces se le olvida o cree que va a ser más rápido de lo que en realidad es. Y no. O sea, debe llevar la misma importancia que lleva toda la parte de los materiales, toda la parte de los renders, toda la parte de comercial y de mercadotecnia, que igual es padrísima, ¿verdad? Pero la parte jurídica también debería llevar especial atención. Qué bueno que lo dices, es muy importante. Y nosotros, te voy a decir cómo lo vemos en Idara, se trata de permanencia. Qué padre que dices lo comercial y así, sí, para el desarrollo actual. Pero si tú no miras hacia futuro, Por supuesto. o sea, la parte comercial ya no va a funcionar luego porque tienes en el pasado un back que no funcionó. Por supuesto. Entonces necesitas pensar en cómo me permanezco en el mercado, cómo puedo continuar con mi marketing, cómo puedo continuar con la parte comercial, haciendo bien las cosas, no solo constructivamente, sino como bien dices, en el área legal, en el área jurídica, en el área de haber hecho un buen régimen, estén contenta la gente que está viviendo. Totalmente, o sea, poder que el cliente pueda voltearse y decir, no nada más el edificio quedó precioso o el inmueble quedó padrísimo, sino que también me entregaron a tiempo, pude escriturar a tiempo y las reglas que pusieron funcionan, ¿no? O sea, no es nada más lo físico, no es nada más, ay, mira el edificio que construyó X desarrollador, está divino, oye, sí, pero tardaron un año en entregarlo, o se atrasaron un año en poderlo escriturar, por ejemplo, o sea. O tenemos problemas. O tenemos problemas porque no contemplaron este tipo de cosas y luego pues estarlo resolviendo, ¿no? Yo creo que es importantísimo contemplar todo esto que estábamos hablando. La verdad es que, como bien dices, en Idara sí le dan esa importancia. La permanencia es algo que, pues, no lo tengo que decir, ¿no? Habla por sí mismo. En Seremos es uno de muchos de los que ya hicieron. Muchos clientes o muchos inversionistas repiten, y eso habla por sí solo. La verdad, eso quiere decir que todo lo anterior funcionó. Y digo, siempre dispuestos a aprender lo nuevo y a corregir errores para futuro, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Y la verdad es que sí lo hacen muy bien. Y pues muchas gracias, la verdad, y que en alianza siempre. Que sigamos Alianza trabajando siempre. muy bien en conjunto, siempre en futuro y en pro, ¿no? Gracias. Ale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, ha sido un placer que nos hayas platicado todo, tenerte aquí conmigo. La verdad es que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Erika, me encantó. Cuando quieras, si se les ocurre otro tema, aquí estaremos para el siguiente desarrollo. El siguiente desarrollo, y además nos van a mandar varias preguntas porque siempre la audiencia nos manda unas preguntas muy interesantes, así que ya te comprometí. Dale, gracias. Muchas gracias por acompañarnos a Nido Inmobiliario. Este es su podcast, como siempre. Ha sido un placer tenerlos aquí como nuestra audiencia. Y recuerden que si quieren tener otros temas diferentes o mandarnos las preguntas para Ale o para otros de nuestros invitados, realmente mándenlos. Estamos aquí para resolverlas. Y recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, así que pues hagan sonar la campanita, pónganos allá 5 estrellitas en Spotify para que siempre les aparezca y podamos hacer muchos más podcasts. Y pues recuerden que estamos aquí para ustedes en Nido Inmobiliario y que en Idara Desarrollos hacemos proteger y crecer su inversión. Gracias.